Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted todo el consejo de Dios, le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia, libro por libro, que nos ayudará al crecimiento de la vida espiritual. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Le invito a que nos acompañe en este fascinante recorrido de A través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gusto saludarla, amiga y amigo de A través de la Biblia. Le doy la bienvenida a otro grato encuentro con la palabra de Dios. Hoy vamos a recorrer otro pasaje del libro de los Números. Le pido que abra su Biblia en el capítulo número 16, verso 41. Ahí comenzaremos nuestro recorrido en nuestro autobús bíblico que va libro por libro a través de toda la Biblia. 16:41 hasta el capítulo 18, verso 20. Todo ese recorrido lo haremos acompañados de los comentarios que hará Samuel Montoya, que han sido escritos por el Dr. J. Vernon McGee, el iniciador de este programa A través de la Biblia, el primer programa que salió al aire de este ciclo de 5 años fue en el año 1973. Damos gracias a Dios por la permanencia en el aire de tantos años de estos estudios, y eso es porque ustedes tienen mucho interés. Nos escriben, nos animan, nos fortalecen, y damos gracias a Dios por miles y miles de personas literalmente en este idioma y en más de 100 idiomas que estudian la palabra de Dios. Así que les invito a estar con nosotros en nuestro recorrido de hoy en números 16:41 hasta el 18:20. Les recuerdo que pueden escribirnos a las direcciones que siempre damos al finalizar nuestro programa, como lo hizo Consuelo Hernández de Guatemala. Con inmenso gozo, dice, les escribo deseando que se encuentren bien. Gracias por prestar atención a mis cartas. Quiero también expresarles agradecimiento por cada uno de los estudios que me han enviado. Quiero decirles que los leo con mucho gozo y son de gran bendición para mi vida. Los escucho cada mañana a través de Radio Cultural TGN en Guatemala y quisiera que me enviaran, si es posible, por esta vía, los estudios más recientes. Me despido de ustedes, atentamente, Consuelo Hernández en Guatemala. Gracias por escribirnos, señora Consuelo, y estamos contentos de poder ayudarle, servirle. Para eso Dios nos ha puesto, para ser de bendición a otros y ustedes luego a otras personas en sus propios países, ciudades y poblaciones. Ahora vamos a orar pidiéndole a Dios que nos guíe en el recorrido de hoy y que este estudio sea de bendición, como siempre lo es, que sea de bendición para usted ahora que está escuchando donde se encuentre. Vamos a orar. Te damos gracias, oh Dios, que nos permites en esta jornada otra vez abrir tu santa palabra y estudiarla juntos. Ruego tu bendición para cada uno de nuestros oyentes donde se encuentren. Oh Dios, guarda cada vida, cada familia, prospérales en la fe, afírmales en el conocimiento de tu santa palabra. Nos encomendamos a ti y lo hacemos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuando nuestro estudio en este capítulo 16 de Números, que
iniciamos en nuestro programa anterior, llegamos hoy a la sexta murmuración de los hijos de Israel. Leamos los versículos 41 y 42 de este capítulo 16. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón diciendo, «Vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová». Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y a Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Encontramos ahora que los hijos de Israel todavía se están quejando. Los rebeldes habían sido juzgados y ahora les echan la culpa a Moisés y a Aarón. Pero es muy claro que Moisés y Aarón no lo hicieron. Fue Dios mismo quien lo hizo. Fíjese usted una vez más que después de esta murmuración, la gloria del Señor volvió a aparecer. Ahora Dios está listo para juzgar a este pueblo murmurador. Sin embargo, el mismo hombre del que se quejan es quien separa entre el pueblo y Dios, para impedir que el juicio de Dios descienda sobre ellos. Leamos los versículos 43 al 50 de este capítulo 16 de Números. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo, «Apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento». Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón, «Toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado». Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Ahora esta actitud de Moisés que encontramos aquí en estos versículos, la encontramos reflejada también en el apóstol Pablo. Y él dice en su carta a los Romanos, capítulo 9, versículos 1 al 5, «Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén». Es decir que estos dos hombres, Moisés y Pablo, estaban tan interesados, amaban tanto a este pueblo de Israel, que estaban dispuestos a morir ellos mismos, o a ser separados de Cristo, como dice el apóstol Pablo, si eso fuera posible, por amor a sus hermanos, de manera que ellos pudieran ser salvos. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de este capítulo 16 de Números. Llegamos ahora al capítulo 17. Y en este capítulo 17 encontramos que la vara de Aarón florece. Dios confirma el sacerdocio y establece el hecho de que Aarón es el sumo sacerdote, y los establece mediante la resurrección. Leamos, pues, los primeros 5 versículos de este capítulo 17 de Números. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, «Habla a los hijos de Israel, y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros». Los hijos de Israel estaban murmurando contra Aarón, diciendo que él no era el único que les podía representar delante de Dios. Fue una rebelión contra él, y por tanto Dios ahora confirma su sacerdocio de una manera extraordinaria. Tomaron esas 12 varas. Cada vara estaba más muerta que un palo de escoba.
Pusieron pues esas varas delante del Señor. La vara de Aarón estaba allí entre las otras, y es más que seguro que su vara estaba tan muerta como todas las demás. ¿Pero qué pasó? Bueno, veamos el versículo 8. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. Esta es la vida que procede de la muerte. El sacerdocio de Aarón fue confirmado por la resurrección. Esas varas estaban muertas. La vara de Aarón estaba muerta también, pero fue hecha viva. Floreció y dio fruto, es decir, que la vida vino de la muerte. O sea que se produjo la resurrección. Permítanos decirle, amigo oyente, que el reflorecimiento de las matas que han estado durmientes durante el invierno no es en realidad un caso en que la vida venga de la muerte. La primavera no ilustra la resurrección de Cristo, tampoco la ilustra el polluelo que viene del huevo. Ya hay vida en el huevo. La resurrección es la vida que procede de la muerte. Este incidente halla su cumplimiento en el Señor Jesucristo. El sacerdocio del Señor Jesucristo se apoya en el hecho de su resurrección. Se nos dice, con toda franqueza, en la carta a los Hebreos capítulo 8, versículos 4 al 6, que si Él estuviera aquí en la tierra, no sería sacerdote. Su resurrección le hizo sacerdote. Leamos ese pasaje allá en Hebreos capítulo 8, versículos 4 al 6. Y a propósito, amigo oyente, quisiéramos que usted leyera juntamente con nosotros ese pasaje. Así es que búsquelo allá en la carta a los Hebreos, capítulo 8, versículos 4 al 5, para que así se dé cuenta lo que vamos comentando. Muy bien, este pasaje dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirve a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Luego nos dice que todos los hombres no llegan a ser sacerdotes. Una vez más, en Hebreos capítulo 5, versículo 4 leemos, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón. La evidencia de su llamado era la resurrección. El Señor Jesucristo fue levantado de los muertos y llegó a ser nuestro sumo sacerdote. Una vez más, en Hebreos capítulo 7, versículo 24 y versículo 25 leemos, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. En este mismo momento, amigo oyente, Él está a la diestra de Dios. Hoy mismo Él está allí intercediendo por usted y por mí. Uno de los privilegios más grandes que tenemos es el de poder acercarnos a Él. Nos es posible acercarnos a Él y Él intercede por nosotros. Otra vez, en Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16 leemos, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amigo oyente, ¿necesita usted misericordia? ¿Necesita ayuda en este día? ¿Es acaso monótona su vida? Acude entonces al Señor Jesucristo. Él está allí intercediendo por usted, su gran sumo sacerdote. ¿Se siente quizá solo? Acuda a Él. ¿Es la vida una batalla que usted está perdiendo? ¿Se siente tal vez derrotado? Acuda entonces a Él. ¿No puede tal vez vencer la tentación? Acérquese a Él. ¿Le parece quizá que la vida es una equivocación terrible y le falta sabiduría para alguna decisión que tiene que hacer? Vaya a Él, amigo oyente. ¿Hay tristeza en su vida? Busque a Jesucristo.
Él es nuestro gran sumo sacerdote debido a su resurrección de los muertos. Él está vivo hoy. Él está hoy a la diestra de Dios intercediendo por usted y por mí. Leamos ahora los versículos 9 y 10 de este capítulo 17 de Números. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. Estamos seguros que estas varas habían sido recogidas en el desierto. Probablemente habían sido talladas y se habían dado ciertas formas con un cuchillo, y quizá algunas aún estaban adornadas. Lo que es seguro es que esas varas estaban bien muertas. Ahora, la que fue hecha viva, la vara de Aarón que floreció y produjo almendras, esa tuvo que ser guardada para un testimonio y un recuerdo. Esta vara era una de las 3 cosas que se guardaban en el arca del pacto, como lo dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 9, versículo 4. Y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. Permítanos, amigo oyente, poner énfasis una vez más en el hecho de que tenemos en este día un Cristo viviente. Vive siempre para interceder por nosotros. Nos apoyamos en un Cristo que vive desde su resurrección. Es decir, no nos apoyamos en su vida terrenal. El hecho es que su vida impecable en la tierra condena nuestra vida pecadora. No, nos apoyamos en la vida resucitada de Cristo. Vino hasta la tierra y tomó nuestro lugar, se identificó con nosotros, pero ahora ha ascendido al cielo, habiendo sido resucitado de los muertos, y hoy está sentado a la diestra de Dios, y allí intercede por nosotros. Eso, amigo oyente, es de suma importancia. Es en realidad la cosa más importante en todo el mundo. Y así pues concluye nuestro estudio del capítulo 17 de Números. Llegamos ahora al capítulo 18. En este capítulo tenemos la confirmación del sacerdocio. Estamos estudiando una porción del libro de Números que abarca los capítulos 16 al 19. Y en el capítulo 16 vimos la rebelión de Coré y de los 250 príncipes de Israel contra la autoridad constituida de Moisés y de Aarón. Y vimos cómo Dios juzgó a esos rebeldes, con un juicio muy severo, porque su rebelión realmente era contra Dios. Luego hubo repercusiones en todo el campamento y una murmuración del pueblo porque creían que el juicio había sido demasiado duro. Nos parece escuchar a uno de ellos decir, bueno, después de todo, estos eran hombres de una personalidad atrayente, eran los líderes de Israel. Pero, amigo oyente, estas personas que hablaban así no tenían realmente ningún discernimiento espiritual y por eso culparon a Moisés. Pero Moisés no era más culpable de su muerte que lo que era Simón Pedro de la muerte de Ananías y Zafira. En realidad, creemos que Moisés mismo estuvo muy sorprendido por lo que sucedió. Vimos entonces que descendió una plaga sobre el pueblo debido a su murmuración. Moisés entonces se paró entre los vivos y los muertos, llegando así a ser su verdadero intercesor. Luego en el capítulo 17 vimos cómo Dios testificó del sacerdocio de Aarón mediante la resurrección. Causó que la vara de Aarón floreciera y hasta produjera almendras. Ahora aquí en el capítulo 18 veremos que Dios halla que es necesario confirmar el sacerdocio. Comencemos entonces leyendo los primeros 2 versículos de este capítulo 18 de Números. Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Dios les está diciendo a los levitas que ellos son responsables de lo que ha ocurrido. Ahora debemos recordar que Coré era levita. La rebelión pues se originó en la tribu de Leví. Dios entonces les dice que ellos son los responsables. Amigo oyente,
Usted y yo somos responsables hoy en día de nuestro testimonio cristiano, de nuestras familias y de nuestra iglesia. A mucha gente le gusta asumir una actitud de creerse más santos que otros, y luego desprecian a la iglesia y hablan de cómo la iglesia se va a la apostasía. Ahora es verdad que la iglesia se va a la apostasía, pero esto también es verdad. Cuando hay pecado en la iglesia, usted y yo, amigo oyente, somos responsables hasta cierto grado. Si hay pecado en nuestras vidas, si hay pecado en nuestra familia, no podemos escapar a esa responsabilidad. Y esto es lo que Dios le está diciendo a Aarón aquí. Aarón no puede mirar todo lo que está pasando entre los levitas y asumir una actitud de ser más santo que los demás. Aarón no puede elevarse a sí mismo para tratar de hacer notar que él es el elegido de Dios, a quien Dios ha escogido para servir como sumo sacerdote. El hombre de Dios, amigo oyente, debe andar con humildad. El hombre de Dios tiene que asumir su responsabilidad. En los versículos 3 al 18 de este capítulo 18 de Números, Dios les explica a los levitas, con todo detalle, que ellos están encargados del tabernáculo, de todos los enseres, del santuario y del altar. Luego Dios describe con gran detalle también la porción de las ofrendas que pertenecen al sacerdocio. Los sacerdotes debían ser sostenidos por su porción de las ofrendas y por toda la ofrenda mecida que era dada al sacerdote. La ofrenda mecida no era ofrecida como holocausto. Leamos entonces el versículo 19 de este capítulo 18 de Números. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieran a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Así era como se sellaba un pacto en aquel entonces. La sal se consideraba como ingrediente necesario del alimento diario y por tanto se formó una relación muy íntima entre la sal y el hacer un pacto. Los árabes hoy en día todavía entienden que el participar de la hospitalidad, el haber comido algo con sal, asegura una amistad. Hay sal entre nosotros es una expresión que significa que ahora hay amistad entre nosotros. Continuemos pues con el versículo 20 de este capítulo 18 de Números. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad de en medio de los hijos de Israel. Aarón no tendría porción alguna de la tierra prometida. No tendría granjas, ni viñas que atender, ni olivares que proteger. Dios mismo sería su herencia. Ahora permítanos aclarar algo aquí, amigo oyente, que es necesario. Los hermanos deben pagarle a su pastor, deben pagarle al que les da alimento espiritual. El hombre que pasa todo su tiempo repartiendo el alimento espiritual no puede trabajar en una granja, ni en el campo, ni en la oficina. Es cosa trágica ver que muchos de los mejores pastores de Dios tienen que tomar un trabajo secular para poder sobrevivir. El ministerio sufre y la iglesia, amigo oyente, también sufre. Ahora reconocemos que hay ciertos problemas que tiene que enfrentar el que decide depender del Señor para su sostén diario. Pero también es cosa maravillosa. El salmista David dijo en el Salmo 16, versículo 5, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Es maravilloso, amigo oyente, tener a Dios como su herencia y tenerlo como pagador y acudir solo a Él. Realmente es una posición gloriosa en la cual estar. Y bien, aquí nos detenemos por esta ocasión, ya que nuestro tiempo se ha agotado. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Será pues hasta entonces, quiera Dios bendecirle ricamente. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. ¿Qué le ha parecido el programa? Nos gustaría saber cómo le ayudó. En pocos segundos más le daré la dirección para que nos escriba. Usted puede escuchar, a través de la Biblia, de lunes a viernes, en esta emisora y en este mismo horario. Será un grato placer poder enviarle las notas y bosquejos de este programa. Estos libritos, sin costo para usted, le ayudarán a seguir paso por paso los estudios en cada libro de la Biblia. Su apoyo a este programa
es muy importante para que podamos continuar día tras día con estos estudios bíblicos por radio. Pedimos su apoyo en oración y con sus ofrendas y donaciones para que podamos continuar en esta emisora. Si necesita más información o sencillamente para que nos cuente acerca de los beneficios que recibe de este programa, escriba a la siguiente dirección: A través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, 2805, Estados Unidos. Repito, programa A través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, 2805, Estados Unidos. Por correo electrónico, escriba a atv@transmundial.org. Telefónicamente puede llamarnos ahora mismo gratuitamente al siguiente número: 1-800-880-5339. 1-800-880-5339. Amigo y amiga, nos tenemos que despedir ya mismo. Pido a Dios que le bendiga. Este programa es producido bajo los auspicios de Radio Transmundial. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.